Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Descabelladas con nuevas. No, pues esa es la misma vieja. Oye, pero las viejas, ¿qué? ¿Por qué se vistieron iguales? Bueno, nosotras ella me copió a mí, pues, para variar. No pudo evitarlo. Es que la Ale tiene un secreto histórico. Sí, bueno, es que de lo que hay que hacer para que esto no Doña ocurra. Lucía lo sabía. A ver, ¿qué decía y tú Doña Lucía? eres Doña Lucía, casi que tú tienes que decir, yo voy a ir vestida de rojo, me voy a poner este peinado, estos zapatos, nadie puede ir, ni en el color, ni en el tono, ni en nadie puede. Y pobre de ti que no le hicieran caso. Y pobrecita que se te ocurriera aparecer. Sí, Doña Lucía. Doña Lucía. Bueno, decía, nosotras no somos así, somos espontáneas. Claro, o decía, voy me a ir encanta. con sombrero, van todas con sombrero. Imagínate, nadie usaba sombrero y a todas las otras les cargaba el sombrero, pero ella decía, hay que ir con sombrero y a todas a buscar sombrero, no sé. No, pero nosotras con la llana. Pero la verdad, misma está con chaqueta y zapatos también, al tono. también. No, pero Sube aquí los pies no. porque no te... Aquí, mira. Ahí, al tono. Excuse me. No, yo ando sí. con zapatillas. No. Bueno, cada una como No, quiera. pero eso es hondera, perdóname, hondera. Hondera total. Ya. Así que ya, muy Ya, enchaquetada. vamos al ¿Por grano. qué? Vamos al Queremos grano. contarles que hoy día tenemos un menú muy entretenido. Por supuesto, vamos a conversar acerca de las primarias presidenciales, del oficialismo, la carrera presidencial en la oposición. También vamos a conversar un vistazo importante al mundo, porque está muy convulsionado. En California ya llegaron los Marines. En Argentina, Cristina Kirchner está solicitando algún beneficio para que no le pongan tobillera en su departamento después de haber sido condenada. Y también, si alcanzamos, si hablan poquito, chiquillos. Ya. Vamos a hablar de los golpes de la Contraloría General de la República. Los golpes de Dorothy. Que suena más histórico. Hablemos también de eso. Ya, después lo hablamos. Bueno, después lo hablamos. Ya. Eso. Pues. Y la entrevista, pues. Ah, sí, pues vamos. La entrevista. Vamos a tener una entrevista sorpresa. Oye, ¿vieron ¿La franja? la franja Sí. electoral? Ay, la Ale. ¿Y vieron la encuesta? ¿Y vieron la encuesta del domingo? Me está saliendo unas neurismas. A ver. Bueno, hay que hacer que se puso entretenida la presidencial. Hoy día empezó la campaña de propaganda por televisión y las encuestas empezaron a darle una ventaja a Janet Jara, la candidata comunista, sobre Carolina Toá, que siempre se pensó era la favorita. Dicen caballo pillado, caballo ganado. Aquí sería yegua pillada, yegua ganada. Oiga. fuerte, Yegua mucha honra. Sí, reivindiquemos las yeguas. Aquí Sí. todos somos yeguas. Bueno, sí. Nadie discrimina a las yeguas porque todas somos yeguas. Ya. Exacto. Ya, porque exacto. yo veo a la Ale que quiere Alejandra. entregar su punto de vista, pues está muy entusiasmada. Estamos viendo atrás imágenes de la franja electoral que comenzó hoy día, por si acaso, para que... Pero habla de lo que quieras. ¿eh? Mira, como que todos agarraron la onda de que cuando yo era chico y era pobre, o mi papá, o ya, está bien. La cosa biográfica, La cosa dices tú. biográfica, pero todos ya sabemos eso. Y de ahí no pasó, me parece a mí. Salvo Winter, que usa a la guagua de verdad también. Ay, como que me dan escalofrío así como por lo cliché. Lo cliché. Sí, lo cliché por la guagua. Pero lo cliché es clásico y lo clásico por algo es clásico. Sí, pero... Porque siempre resulta. Por eso yo no soy candidata, porque me cargaría así como, ay, sácate la foto con la guagua. No, ya, bueno. Pero más en un tono más serio, me faltó como contenido.
me faltó biográfico y eslogan, o una promesa. También me parece, la promesa de no mentir es como la promesa de no comer cuando estás a dieta. Así. Vas a poder cumplir esa promesa, porque también las mentiras son interpretables por el que observa. Puede decir, no, omitió o no, o hubo una información imprecisa, te pueden decir que es una mentira y que faltaste a tu promesa y te van a sacar el video. Me hubiera gustado más promesas de política pública. O sea, Ya, prometo que no voy a minutos. contratar a familiares, me hubiera gustado más. Pero es el primer capítulo, ¿no estás poniendo? Sí, pero el primer capítulo me pareció todo muy, muy etéreo. Esa es mi modesta opinión. Ya. Siempre se dice dices que esta franja televisiva tiene poca incidencia en el voto, más bien genera clima y afirma electorado. Mira, no sé, fíjate, porque con las redes sociales esta misma franja ustedes las van a estar viendo en todas las plataformas. O sea, alguien creerá que yo me voy a sentar a la hora que da exactamente la televisión abierta la franja. No, eso ¿No? ya no ocurre. No, pues porque la televisión la ve gente mayor y la verdad es que la mayor parte de las personas en Chile lo ven a través de las redes sociales. ¿Qué me pasó a mí? Yo encontré que, a ver, desde el punto de vista de la emoción, la mejor... considerando que estamos en el primer capítulo, para mí la mejor, desde el punto de vista de la emoción, de apelar a ese sentimiento cotidiano, a ese yo lo entiendo a usted, porque yo también sé lo que no es poder llegar a fin de mes o ganar poco, Jara. O sea, de todas maneras, ¿no? De todas maneras, Jara, que habla desde esa mujer meritocrática, que viene del cortijo, madre dueña de casa, padre mecánico, que logra llegar a la Universidad de Santiago, sacar una carrera y hoy día es una aspirante ni más ni menos que a la Moneda. Creo que en ese sentido esto de la mentira, yo a diferencia tuya, Ale, me gustó que partiera con la mentira en una relación de pareja, lo encontré total, porque lo más terrible para cualquiera, hablemoslo en serio, pues, o sea, ¿cuál es la peor mentira? Es la mentira que se produce ahí, pues donde está la relación de pareja, cuando tú confías 100% en el otro, te miente. Me pareció muy bien logrado ese punto. ¿Por qué lo digo? Porque además ella a continuación, a renglón seguido, como se dice, habla de, a usted le dijeron que le iban a quitar su casa, ¿no es cierto?, cuando estaba toda la discusión convencional y lo que vino después. Y resulta que eso no es verdad y yo le quiero decir a usted que yo no miento, porque otra cosa es que ella diga, yo le voy a lograr que usted le paguen un sueldo vital, eso ya es otra cosa. Pero cuando ella dice, yo no miento, es que yo le digo, voy a ser honesta con usted. Me parece interesante, como te digo, como propuesta de propaganda política. Respecto de Toá, a mí me gustó, pero reconozco que la utilización de una joven que está haciendo a través de una rima. de una poesía o de una cosa media poética, haciendo la biografía de ella, a mí me gustó, pero yo no sé si esto necesariamente es de un gusto masivo. Hay que tener cuidado ahí porque efectivamente la factura está muy bien hecha. Creo que ella muestra ahí la historia de Toá, que es una historia evidentemente desde el punto de vista personal y político muy contundente. Pero quizás lo que debió haber sido es ella y no una actriz o una poeta, perdón si no es actriz y es poeta o al revés, porque no sé, pero creo que a lo mejor ahí debió estar ella presente. ¿Para qué? Para hacer esa cercanía y esa sintonía que a Jara le resulta mucho más natural. Y no tienes nada que decir de Mulet y Ay, de perdón, Pinter. sigamos. Ay, que como dicen que me alargo. Bueno, pero ahora cortito. Mira, yo no tengo rollo con la guagua, me pareció estupendo porque además no le muestra la guagua. Yo creo que si hubiese mostrado la guagua, ahí ya todos empezamos, oiga, nada que ver que muestre su guagua. Pero creo que me gustó que apelara al futuro. Me gustó. Sin embargo, creo que de las tres no es la mejor, ¿no? Pero creo que, ok, veamos, esta es la primera cuña, o sea, perdón, el primer capítulo. ¿De cuántos capítulos van a ser de aquí? ¿Unas 2 semanas son? Todavía queda harto material. Y respecto de Mulet, claro, es un discurso más, a ver, ¿cómo decirlo? Una factura menos elaborada, perdón por los realizadores. Me imagino que también aquí hay un tema de recursos, lucas, pero claro. evidente. Pero, claro, tiene menos llegada, ¿no es cierto? Menos... Pero también usó el recurso biográfico. Yo creo que, Claro. que es igual que aquí, que no había, me imagino, que no se coordinaron, porque la idea es que no se coordinen.
pero todos usaron el recurso biográfico. Yo creo Todas que estamos aterciopeladas. claro, aterciopelada. Yo creo que fue, creo que caló la primera vez que Janet Jara dijo, yo vengo de la calle, bla, 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 bla. Entonces todos dijeron, vamos a sacar la biografía. Como que por ahí hay una ruta. Pero ahora hay que enganche. decir que Claro. no deja de ser un mérito dada el carácter confrontacional que tuvo la semana en el seno del oficialismo. No deja de ser un mérito que la franja hayan sido amistosas o por lo menos autorreferentes, ninguno aludió al otro, claro. porque hay que decir que durante la semana, en particular la presidenta del Partido Socialista las emprendió a propósito de las declaraciones de otros socialistas. No, que si fueron está las emprendió en contra Landerreche, del Frente Amplio y el Partido Comunista por avalar la violencia en el estallido. A mí me llamó la atención el recurso utilizado, porque hay formas de diferenciarse, varias, otras. Sí. ¿No? Pero utilizar eso que justo además se coincide con una campaña desplegada desde la derecha en torno a ese tema, en torno a la violencia y el estallido. Es una retórica opositora, es una retórica de derecha, entonces me llamó la atención. ¿Cómo lo vieron ustedes? Creo que fue Oscar Landerreche, el que... Sí, lo que pasa es que él me parece relevante como personaje político. No, pero es que él detonó la conversación y yo creo que más que por él, sino que puso... Es que lo tomó la presidenta del Partido Socialista. Y todos, porque yo escuchaba a varias figuras, Bueno, a Quintana, a varios... tomar e insistir en el mismo punto con matices más, matices menos, de esto de la idea de que el Frente Amplio y el Partido Comunista instigaron o avalaron la violencia en el estallido, como si el estallido hubiera podido ser, o sea, si el Partido Comunista y el Frente Amplio tuvieran esa fuerza política, tendríamos 4 gobiernos seguidos de Frente Amplio y Partido Comunista. Es absurdo, pero es muy de la franja del sí, del no. Cuidado con la violencia, y ahí viene la violencia. Claro, ¿te acuerdas que Sí. tuvimos acá a la senadora Paulina Bodanovich y ella decía, tiene que haber pelea, decía ella, ¿no es cierto? Tiene que haber pelea, jajaja, y nos reíamos todos, pero claro, lo que pasa es que efectivamente la campaña se empezó a poner, la primaria se empezó a poner un poco más entretenida cuando hubo conflicto, pero conflicto no significa golpe bajo. Lo de la Landerreche fue un golpe bajo. O sea, bajo decir que el juicio que tengo sobre el actuar irresponsable, la frivolidad, el infantilismo, la mitomanía maníaca, la falta de integridad de muchos de los liderazgos que han capitaneado la implosión autodestructiva de la izquierda chilena en los últimos años. Después, que espera que no convertir el país, le dice al En un presidente... maldito infierno. Dice, En un y maldito luego que, infierno. exacto, le dice que le pide a Boric, le pide a la Frente Amplio no convertir el país en un maldito infierno ni quemar iglesias. Entonces, yo creo que eso ya te pasaste, porque eso ya no siquiera es fuego amigo, ni fuego enemigo, ya es simplemente no entender que todas estas palabras, al final, ¿a quién le van a afectar? Es a la candidata que tú estás defendiendo. No, súper mal, desubicado, descriteriado, más allá que lo piense. Si todos sabemos lo que piensa un sector del socialismo democrático y está perfecto que piensen lo que quieran pensar. Pero tú estás ahí no para tirarle un salvavidas de plomo ni el abrazo del oso a tu candidata, que evidentemente está jugándose sus últimas cartas, como lo está haciendo el resto, para lograr ganar esta primaria. Primera cosa, se pasaron. Pero segundo, tiene que ver con la discusión que se da también entre Jara. Ya lo habíamos conversado la semana pasada, ¿no es cierto? Cuando Jara decide enfrentar y decir, ya sabéis que esta cuestión hay que ponerse más crítica respecto de ciertos temas que uno observa en los territorios, las juntas de vecinos, los barrios, el tema de la seguridad. Y claro, desde ese punto de vista también puede, con toda razón, toda decir, oye, pero eso también es un golpe bajo, porque me estás diciendo que no se ha notado, que todo lo que se ha hecho en seguridad no ha tenido como una expresión en lo concreto que la gente pueda percibir. Es como decir que este gobierno no ha hecho nada y perdón, tú perteneciste a este gobierno. Entonces, por eso digo que todas estas discusiones tienen matices y es difícil, digamos, establecer críticas sin caer en un extremo que puede terminar generando bastantes heridas en el oficialismo, creo yo, ¿o no? Alejandra. Yo creo que sí, digamos a ver, el comando de Toá se ha encargado de repetir y reiterar que Landerreche no iba pasando por la calle y hizo esas declaraciones, digamos que no tiene nada que ver, pero aunque es sabido que participa del comando y que solo no fue un exabrupto. De hecho, él
ha insistido en su punto y otras figuras han salido a respaldar como Paulina Bodanovich. Yo creo que ellos están haciendo una apuesta a que esto va a empujar a Carolina Toá a tomar los votos del centro. Yo creo que están haciendo esa apuesta y a poner un muro de Berlín con el Frente Amplio y el Partido Comunista. No sé si va a ser efectivo. Yo creo que no va a ser efectivo porque el público que va a votar no está en esa discusión. El público que va a votar es un público de centro-izquierda y que probablemente es más favorable a políticas de centro-izquierda que a políticas más de derecha o y digamos, la satanización del claro, movimiento social. No, claro, o sea, no se creo excusa que decir no. que el estallido fue pura Sí, violencia, puro claro. vandalismo. No es propio. Y es dar es un discurso claro. de prestado, mal usado, inoportuno además, porque podría ser una forma de diferenciación para primera vuelta, pero no, como tú bien dices, Alejandra, para una convocatoria a la centroizquierda, que estaban juntos en las despliegues de las tesis, estaban juntos en los conciertos gratuitos en la Plaza Italia, estaban juntos en las solicitudes de acusaciones constitucionales por violación a los derechos humanos. O sea, yo no vi mayores diferencias. Incluso en la elección presidencial de primera vuelta, el discurso de Paula Narváez y el discurso de Boric respecto de la violencia policial y la violencia callejera era exactamente el mismo. Y Paulina Bodanovich también pone en tensión a su partido, porque el Partido Socialista es el Partido Socialista, no es Renovación Nacional. Entonces, pero ¿saben una cosa? No sé a cuánta base representa lo que dice Paulina Bodanovich. Claro, yo no sé en todo caso, porque he escuchado varios analistas electorales que tienen aquí distintas posiciones respecto de lo difícil que es anticipar el resultado de la primaria, porque cuando nosotros hablamos de un público de centro-izquierda, parece ser como si fueran los militantes de centro-izquierda, y la verdad es que hay un montón de gente que adhiere a la centro-izquierda. Y cuando digo adhiere a la centroizquierda me estoy refiriendo a aquellos que adhieren desde el laguismo hasta, ¿qué podría ser? El jaduismo o en este caso el jarismo. Y en ese aspecto, todo el mundo lo que he leído, lo que he escuchado es que dependiendo de la cantidad de gente que vaya a votar, va a ser el público que va a votar también. Porque si va mucha gente, es un público mucho más diverso, donde hay gente mayor. Se supone que, de acuerdo a lo que se ha analizado, Toá apela más a un público mayor de 55. Esto lo leía o lo escuchaba de Axel Callis y también en su encuesta Data Influye. El público que sigue a Jara es de entre 35 y 55 o 45 55. Y en el caso de Winter, menor de 35. Entonces, todo esto es súper relativo. Entonces, yo no sé, por eso te digo, estamos analizando sobre una situación que no sabemos cómo va a terminar ocurriendo, ¿no? La encuesta de Criterio Activa, ¿no? Criteria establecía como muestras diferentes de qué manera las posibilidades de Carolina Toá van aumentando en la medida en que la concurrencia sea mayor. Ahora, 1.700.000 electores participaron en la primaria de la izquierda de 2021. No, sería fatal si eso desciende, porque aquí no hay otra primaria y además mucha gente cree que el voto es obligatorio también en la primaria. Entonces, y el día de la elección, hoy día no hay clima, pero el día de la elección, los canales de televisión transmitiendo en vivo, que se constituyeron las mesas, que llegó el curadito, los clásicos. Oye, ahora, pero las puedo invitar a hablar. Ya, pero solamente quiero hacer una postilla. Un cogollito, dicen. Un cogollito. Que sí creo que a pesar de los heridos en el camino, estas declaraciones o estas tomas de posiciones sí calientan el ambiente. Y calientan. Sí, la pregunta es ¿quién gana? ¿Quién gana con este...? Yo creo que todos ganan si va mucha gente a votar. Por supuesto. Creo que a nadie le conviene una primaria deslavada, aunque ganes con un universo muy pequeño. Bueno, hay elecciones presidenciales sin primaria, pero con encuestas que preocupan mucho en el sector de la derecha, porque definitivamente José Antonio Kast pilló, no sé si ganó, en algunas encuestas sí, a Evelyn Matei. Ella tuvo semanas bien complejas, reestructuró su comando, está tratando de afinar mejor la puntería, porque
le salió por el lado un cast que recuerda al cast de la segunda vuelta de 2021. Así que está difícil. ¿Cómo lo ves tú, Alejandra? Yo creo que Kast se benefició de Johannes Kaiser, que se puso a la derecha de Kast, y Kast aprovechó ese momento para dar una imagen más centrista, si es que se puede llamar centrista, pero más moderada. Y también lo ayudó la impulsividad de Evelyn Matei, que salió a agarrar todos los fierros calientes, lo hablábamos la semana pasada. El haber respondido ella a Punta Peuco defendiendo las posturas de los violadores de los derechos humanos que están presos ahí, y Kast no dijo nada en ese tema, entonces quedó ella defendiendo a los violadores de derechos humanos y Kast pudo tomar palco en el tema. Creo que eso lo ha beneficiado. ¿Cuánto le va a durar? No creo que mucho, porque igual su audiencia, su electorado no va a votar por él porque sea centrista, ni porque se ponga moderado, ni porque asuma un papel más de centro-derecha. Su electorado le pide posiciones más extremas, así que no sé cuánto va a durar esto. Yo creo que la moderación no está en el contenido, está más bien en el tono, que es además su impronta. Kast nunca se lo ve enojado, eufórico. En el tono y en el silencio en ciertos temas. Claro, es que lo han dicho en su comando, él está para los grandes temas, no está para responder ni irse a la peleilla de las reacciones. No olvidemos una cosa, a ver, primero Kast pudo haber sido presidente, fue a la segunda vuelta. O sea, que uno no estamos pensando en el Kast que no marcaba más de 10 puntos, que estaba en una derecha más bien marginalizada. No, estamos hablando de un Kast que ha estado a punto de ser presidente. O sea, primer punto. Pero mira, 44%. Sí sé, pero a lo que voy, no olvidemos que ¿cuánto tenía Boric en primera vuelta? ¿25? ¿Te fijas? O sea, ninguno alcanzó el 3. Exacto. Pero ¿a qué voy? Se equivocan aquellos que creen que este tono tranquilo, moderado, muy estudiado por lo demás, hace pensar que ese Kast más extremo, de posiciones más ultraderecha, de derecha o más ultraderechistas, ha dado paso a este hombre que comprende que para gobernar se necesita, por supuesto, aunar voluntades. ¿Por qué lo digo? No porque yo crea o quiera creerlo, sino porque los hechos hablan por sí solos. Primero, cuando su partido tuvo la mayoría en el Consejo Constitucional, una mayoría que le permitió hacer y deshacer, no fue capaz ese partido de construir acuerdos que permitieran ni siquiera o simplemente lograr que la propuesta de los expertos fuera analizada, votada y lograr efectivamente conseguir el mayor consenso posible para sacar adelante una nueva constitución. ¿Pudo haberlo hecho? No lo hizo. Y en segundo término, cuando sus diputados en el Congreso pudieron haber aportado en una reforma a las pensiones, que es un hecho tan deseado por la gente y la ciudadanía, tampoco asistieron con sus votos. Entonces, para gobernar no solo se necesitan ideas que se levantan por los vientos, sino se necesita la capacidad de gobernanza y la capacidad de que tu partido en el Congreso actúe en consecuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que los estrategas son buenos, pero esta es una estrategia de corto plazo. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención por qué la derecha tradicional no le ha cobrado esa factura a la ultraderecha. Sí, se la cobran. La falta de capacidad de gobernabilidad. No, se la cobran a la centroizquierda por la violencia, pero no le cobran a la ultraderecha el no haber logrado generar un acuerdo, haber articulado y haber dado la garantía de gobernabilidad en el segundo proceso constituyente, donde tenían la sartén por el mango. No, se la han cobrado. Yo hoy día conversaba con la senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, y ella decía exactamente lo que te estoy diciendo. No son los únicos. Sí, pero se lo han cobrado con guantes suaves, no se lo han cobrado realmente. Para cobrárselo tendría que ser Evelyn Matei o alguien así. Yo creo que también hay alguien decía por ahí, hay una primaria oculta entre los dos. En ese sector se está dando esa atención que también le sirve a los candidatos, que haya más entusiasmo, porque el foco no está solo, como se predecía, solo en la primaria oficialista, sino que también hay drama en la derecha. Yo creo que
el último golpe de efecto que hizo Kast fue sumar a Carter porque es un hombre Sí, de pues, Chile Vamos. totalmente. Claro. Claro, Matei sumó a Cruz Coque y ahora no me acuerdo quién más, pero son ya personas del sector, pero Kast levantó a Carter. No, pues sí, por eso te Sí, digo, la estrategia claro, que han claro. usado es una estrategia Es una súper estrategia- inteligente. Sí, es una estrategia que yo sí creo que es de corto plazo porque es hasta que el candidato hable y en algún momento va a tener que hablar. Y va a tener que definirse respecto Sí. de temas tan importantes como, no olvidemos, este es un candidato que quería no solo terminar con el Ministerio de la Mujer, recordemos que le iba a dar un bono a las mujeres casadas, entre varias cosas. Tú misma, ¿cuántas veces nos has hablado sobre la primera parte de su campaña, que fue la primera vuelta, cuando después cambió, evidentemente, sus contenidos programáticos, ¿no? Porque en las segundas vueltas siempre nos ponemos cambiamos el tono también para lograr efectivamente conseguir el objetivo final, que es ganar la presidencia. Oye, lo que yo les quiero decir es que no hay que perderse el jueves a las 10 de la noche el programa Revelados, que es extraordinario. Mira, lo conduce Sofía Tupper, los invitados son de lujo y ellos llevan sus propios archivos fotográficos, lo muestran en el estudio y a través de eso se va haciendo un recorrido por sus vidas, por sus biografías y por sus almas también. Es muy, muy bueno el programa. No se lo pierda este jueves a las 10 de la noche en este canal U Chile TV. Vamos a ir un cortito, pausita. un cortito corte y Cortito, volvemos cortito. enseguida. Hay fotos que guardan historias. Un mundo que puede ser revelado. Soy Sofía Tupper y te invito cada semana a descubrir los secretos detrás de las imágenes junto a grandes invitados que nos comparten sus fotografías y memorias. Revelados, solo por las pantallas de U Chile TV. Me gusta mucho escribir, no sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la guay que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río. Y de vuelta en Descabelladas con las grandiosas Mirna Schindler y Alejandra Matus. Antes de entrar en nuestras materias, quiero decirles que no se pueden perder el jueves. Ya. Imágenes Paganas. Es un programa de videoarte con muchos realizadores. Es en la medianoche. Así que para los trasnochadores pueden Inmiscuirse. inmiscuirse No. en esta... Imbuirse. Imbuirse. Claro, sumergirse. Ya. Nadar. Inmersión, eso es lo que quería decir, pero ¿cómo es inmersionista? No, po. No, pues. Sumergirse. Sumergirse, ya. Claro. A la medianoche de mañana. Pues me dio calor. Miren, les voy a leer lo siguiente. Escúchenme bien. La democracia está bajo ataque ante nuestros ojos. Ha llegado el momento que temíamos. Puta. El imperio de la ley ha cedido cada vez más ante el imperio de Don. Se refiere a Donald Trump y es lo que dijo anoche el gobernador de California, Gavin Newsom. Oh, le amo. Le amo. Tengo que decir que le amo, le amo. Ya, pero ¿y la parte seria del programa? Buenísimo. ¿Cachai? Yo hago, parafraseo uno de los discursos que más me ha conmovido este semestre. Claro, le y me ama. sale con que le ama. Le ama. Por eso le amo, por esas frases, por eso. No, no, te pasó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero estuvimos aquí cuando Trump había ganado y dijo que iba a imponer estas políticas. Y yo les dije, no hay otra manera de imponer estas políticas que no sea la violencia. Y va a venir la violencia, ¿se acuerdan? Bueno, me Sí, parece pero tú que... nos asustaste más porque nos hablaste de las armas de los
de los civiles, que tienen pero, del Ku Klux Klan. pero bueno, ahí llegaron están. armas peores. Claro, pero llegaron peores, pero la violencia, o sea, cuando el Estado toma decisiones impopulares y no la puede imponer por las reglas de la persuasión y la convicción democrática, recurre a la violencia, y en este caso Trump está saltándose todos los pueblos que puede para interferir en algo que es muy caro, como diría, muy caro, como al estilo italiano, muy caro a los estadounidenses, que es el gobierno federal. Es un gobierno federal, no es un gobierno unificado, nacional, como el gobierno de Chile. Por lo tanto, el estado de California es autónomo en muchas cosas, en la gran mayoría de las cosas. La influencia del poder federal es muy acotada, sobre todo en el control del orden público, por ejemplo. No puede o no se estilaba que el gobierno federal envíe tropas a un estado para controlar ningún tipo de manifestación, tampoco menos todavía que envíe soldados, como son los Marines, ni que amenace a las autoridades locales electas de arrestarlos y someterlos por la fuerza a su política, que es estas redadas atroces, yo no sé si las han visto, pero de inmigrantes, padres que van a la graduación de sus hijos en kinder o de enseñanza básica, los esperan, los cazan, los padres tienen que huir, los niños quedaron solos en uno de los casos, en otro caso los trabajadores que van a Home Depot a esperar como chamba ahí en los patios, normalmente están ahí y la gente los contrata para distintas cosas, hace redadas ahí, o personas que lucen latinas y que les rompen los vidrios y las sacan a la fuerza de los autos para llevárselos presos a lugares desconocidos en condiciones que son vulneraciones a los derechos humanos, sin debido proceso, sin abogado, sin cargos, sin orden de arresto. Latinoamérica, nosotros hemos vivido esos procesos, pero los estadounidenses no. Aunque Estados Unidos ha sido, por supuesto, una potencia que ha impuesto golpes de Estado en todo el mundo, dentro de Estados Unidos no hay esa percepción de que el Estado puede imponer con la Fuerza Armada una política, en este caso la política antimigrante, con una cuota de 3.000 personas expulsadas diarias. No sé cómo va a terminar esto. Yo creo que el gobernador de California ha sido bastante firme, la alcaldesa también, pero no sé cuánta fuerza tienen para ponerse las armas, porque California no tiene un ejército para repeler a otro ejército o armar una guerra civil, pero el gobernador ha ido tan lejos como decir, nos vamos a separar del Estado federal, vamos a crear un Estado autónomo, y California es una de las economías más fuertes de Estados Unidos. Así que es muy preocupante, es terrible ver el miedo en muchas comunidades, el miedo de entrar, de salir, de andar por la calle con aspecto latino, porque el aspecto latino incluso toman preso a gente que es ciudadana, pero como luce latina, primero lo llevan preso y después, si se demuestra inocente, recién lo sueltan. Ahora, visto como desde la perspectiva de quien está siendo doblegado, esto puede ser interpretado como la posibilidad o la oportunidad, primero, de que emerja un gran liderazgo, como es el gobernador demócrata de California, y segundo, de que el electorado latino que favoreció a Donald Trump en la elección le dé la espalda en las elecciones de medio término en el próximo año. Pero queda harto tiempo. Pero a Trump no le importa nada el Congreso, porque además está gobernando con decretos, así que si pierde la mayoría en el Congreso no le importa. Claro, lo que pasa es que estoy pensando, ¿te acuerdas lo que conversamos también en un momento contigo, Ale, en que yo decía, ¿cuándo va a despertar el pueblo norteamericano frente a tanta locura? Porque, ¿cuál podría decirse que es el punto de quiebre? Los migrantes no, salvo los propios migrantes. O sea, está reaccionando la comunidad migrante, en el fondo, ya sea las generaciones que llevan varios años, ¿no? Como el caso de un joven que era hijo de migrantes, nacido en Estados Unidos, y decía, lo que le está pasando a mi mamá es lo que a mí me obliga a venir a la calle. Pero yo digo, ¿cuándo se va a producir el efecto dominó
respecto de otras políticas que está implementando Donald Trump en materia económica, por ejemplo, que no van a terminar probablemente en este sueño ficticio de convertir a América grande nuevamente, volviéndola industrializada, o sea, generando la propia industrialización interna, dejando al mundo afuera, poniendo unos aranceles imposibles, olvidándose que es parte de un mundo globalizado y por lo tanto teniendo un efecto directo en la economía donde muchos economistas dicen que va a haber una recesión. Y cuando eso ocurra es donde yo me pregunto si va a haber reacción del pueblo norteamericano que votó por Trump, no por ser rednecks y por querer necesariamente abrazar las ideas de Trump, sino porque estaban chatos con el tema económico. ¿Cierto? O sea, no deja y esa de es ser la duda. No deja de ser muy simbólico. No lo sé, porque sí es fácil, o sea, uno ve la historia y ve que este tipo de gobierno usa al enemigo interno para culparlo de todos los males. Entonces, Trump lo que trata de hacer es culpar a los migrantes de los problemas económicos y no a sus políticas económicas. Pero eso tiene un límite. Sí. Ahora, es un clásico y es la reproducción en código del siglo XXI de la doctrina de seguridad nacional, que acostumbrábamos a verla desplegada en Latinoamérica. Claro. Pero en código siglo XXI, en código siglo XXI, claro. Nos acostumbramos a verla desplegada en Latinoamérica como la persecución de un enemigo interno, los comunistas, sobre la base de una represión sin límite, despiadada. Hoy día se ve la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos, el enemigo interno son los migrantes, pero además es un concepto de migrante que ya se amplió a lo racial, es los latinos. O sea, como relatas, Alejandra, esto de cualquier persona con el rasgo ya se convierte en un enemigo. Con despliegue militar. Lo que yo veo es un verdadero golpe de Estado en cámara lenta, porque se ha ido de a poco tomando pasos que en un golpe de Estado se toman todos juntos. Claro. Aquí partimos ignorando al Congreso, seguimos desafiando a las universidades, a la intelectualidad, luego doblegando a las instituciones, desarticulando ignorando los el gobierno judiciales. federal. Los jueces son otro tema. Y para terminar, desplegando a la élite militar de Estados Unidos, porque los infantes de Marina son los cuadros con mayor capacidad bélica de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que está hoy día desplegado en la periferia de Los Ángeles, entrenándose para actuar en un contexto urbano y con civiles, que no saben hacerlo. O sea, imagínense ustedes todo lo que hemos discutido en Chile para el uso de las Fuerzas Armadas, con reglas de uso de la fuerza que les permitan manejarse en contextos con ciudadanía y en contexto urbano, no de guerra. Entonces, no sabemos cómo va a terminar esto. Es muy peligroso, porque además son armas letales, son personas que están preparadas para la guerra. Para identificar enemigos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ha hecho Trump? Ha fabricado un enemigo, además lo ha deshumanizado completamente. Esta es la técnica fascista tradicional, porque ya no son inmigrantes irregulares, son animales, son insurrectos, son personas, son lacras. El lenguaje es muy deshumanizador y eso facilita también una persecución mucho más cruenta. Y, por supuesto, eso es encender o echarle hoguera, echarle benzina al fuego, porque por supuesto manifestaciones que eran pacíficas han ido subiendo, se han ido calentando y también aparecen saqueos y aparecen barricadas y aparecen situaciones de violencia que son justamente instigadas por esta forma de reprimir que ha escogido Donald Trump. Algo más que agregar, porque hay hartos países en los cuales nos hemos tenido que concentrar, porque en Argentina, ayer, la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada finalmente en última instancia, o sea, sentencia ejecutoriada, a 6 años de prisión, que va a poder pasar como arresto domiciliario por su edad. Está discutiendo, está tratando de conseguir evitar la tobillera para que no le sigan sus desplazamientos, aunque la dificultad de movilidad es evidente. Oye, yo voy a hacer una frivolidad, pero me encantaría que me dicten arresto domiciliario total.
Pero ¿cuánto rato? Pero 6 años. Sí, ya, no me dejen 6 salir años. de la casa, por favor. Oye, hoy día la Alejandra se ha dedicado a festejar temas serios. Alejandra, este es un programa serio. Ay, perdón, Somos mujeres instruidas, que Ya. vamos al fondo, Bueno, si somos tienes- reflexivas. Pero ¿Por qué más allá de la toallera, si tienes un fundo, como se dice en Los lenguaje. Oye, lo pero estoy desprestigiando. te creo con un fundo No, que pero es que desperfilas. Cristina Kirchner... va a tener su fundito. Lo que pasa es que dicen que sería la casa de su hija Ahora, o el yo departamento. quiero saber si la pena incluye prohibición, entiendo que incluye prohibición perpetua de ocupar puestos Sin duda, públicos. sí. Esa es la condena. Esa es la verdadera condena. Sí, porque No, además todavía esa es está la condena, bastante claro, joven claro. políticamente hablando. Y tiene huestes. Tiene Y huestes. Tiene huestes, sí. Mira, yo he estado, a ver, una de las cosas que uno se sorprende con la prensa argentina es que ayer veía el canal de, o sea, la puesta en YouTube del canal de La Nación, del diario La Nación. Y había... Pero pusimos la portada de día recién en la portada del diario La Nación, no sé si la podemos ver de nuevo. Pero Sería cuando súper bueno verla, pero cuando no, pero- introdujimos el programa la vi, porque La Nación es el Mercurio de Argentina. Sí, ahí está, mira, Cristina irá presa por corrupción. No, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, Cristina, ¿será la mujer más poderosa? ¿Estoy exagerando si digo después de Perón? ¿Del No, impacto? yo creo que es definitivamente la mujer más poderosa Después de la Perón. política argentina en el siglo XXI. De todas maneras, pero estoy pensando en los últimos 50, 60 años. 60, 70 años. Yo creo que después de Perón, por eso digo. Después y de Evita. Evita. Y Evita. Y yo creo que la referencia a Evita es inevitable. Pero por supuesto, Es después de inevitable, Perón porque y Evita. ella ha tratado de emular Correcto. ese rol. Por eso, de- dejémoslo en claro. el siglo XXI. Sí. Dejémoslo en el siglo XXI. Una mujer que es tan amada como odiada, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un personaje que nos deja espacio para intermedios. O sea, o estás aquí o estás acá con ella. Y es una cuestión bien fuerte que se genera en el pueblo argentino, por decirlo de una manera, ¿no? Por supuesto que ella ha intentado hacer ver esta condena como una decisión del famoso lawfare, que es cuando tú ocupas la justicia para aniquilar políticamente a un personaje político, ¿no? Y quiere asemejar también a Lula da Silva, que estuvo más de 500 días preso, que recordemos fue condenado por un acto de corrupción, que luego la Corte Suprema decide anularlo y que aquel que lo condenó terminó siendo un ministro de Bolsonaro. Ese es otro tema, pero a lo que voy. Aquí hay una sentencia de un tribunal, de un alto tribunal, de la Corte Suprema, y un largo proceso, un largo juicio. Esto duró muchísimos años, esto parte del Más de 10 2003. años. Pero que toda la historia parte desde el 2003, donde hay una cantidad de episodios que uno se impresiona, porque parece de película, ¿no? En distintos casos, desde la imagen, cómo olvidar, de este señor que va a tirar unos bolsos con 8 Unas millones de maletas. dólares, que eran unos bolsos llenos de plata a un convento, y tú vas viendo como una señora que parecía ser una monjita, porque esto se ve en una imagen media borrosa, le va recibiendo los bolsos, o los cuadernos encontrados, ¿no es cierto?, de un personaje que iba anotando todas las coimas que se pagaban, ¿verdad? Es decir, es una historia, si uno la analiza desde el punto de vista de lo que significó solo para las arcas de Argentina y para el Estado argentino, es tremenda. O sea, es una cuestión impresionante. Miren, solo en el caso por el cual se le aplica esta sentencia de 6 años, solo en ese caso se calcula que hubo una pérdida de daño patrimonial al Estado de $1.000 millones. Y respecto de la fortuna que fue acumulada por la familia Fernández Kirchner o Kirchner Fernández cuando estuvieron en el poder, 2003-2015, se calcula en $240.000 millones. Y algunos dicen que esa es una estimación conservadora. Aquí hay muchas explicaciones que dar, y los periodistas, y yo creo que en ese sentido el periodismo, más allá de toda esta retórica tan exagerada que tiene a veces el periodismo, sobre todo de televisión argentino, que de repente a uno le choca un poco porque es como muy teatral, pero el periodismo argentino, hay que decirlo, o sea, ha sido, y la Nata, que en paz descanse, ha sido frontal, no quedamos para abordar esto. Y ha tenido que enfrentar a todos los poderes, o sea, Milei odia a los periodistas, pero también lo odiaban los gobiernos peronistas, ¿no? A los periodistas. Entonces, a ver, es fácil decir
todos están en contra de mí porque nosotros hemos empujado políticas sociales, mejores salarios, un montón de razones, ¿no?, que hacen que ella tenga una gran adhesión ciudadana de una parte del país, obviamente, pero por otro lado es una corrupción muy profunda que queda patentada en esta sentencia. Creo que no hay más que decir. O sea, no sé. Mucho más. Digo yo respecto de la corrupción. Yo hablé. Yasna, pero hablando en serio, porque ella dice, esto es una conspiración en mi contra. Lo que pasa es que se pueden ocurrir las dos cosas. Que ella, habiendo cometido hechos de corrupción, no sean menos corruptos quienes la persiguen, porque la persiguen para obtener objetivos políticos. O sea, yo creo que no hay santos en esta Corte. Creo ¿Pero tú dices de la Corte Suprema o del Poder Judicial? O sea, más que de la Corte Suprema, bueno, conozco en detalle los tribunales argentinos como para dar una opinión así de temeraria. Pero obviamente que lo que no se puede desconocer es que Cristina Fernández es un poder político y que cuando tú metes preso o le prohíbes ir a las elecciones a alguien que tiene tanto arrastre político, se te genera un problema de marca mayor, más allá de que los hechos sean reales y merezcan reproche penal. ¿Qué duda cabe? O sea, si hay hechos de corrupción y están comprobados, si están estimados, si están verificados, y ha pasado este caso por tantas cortes, no es como un solo fiscal que se empecinó, claro, pero efectivamente, además, se suben a este fallo, intentan aprovecharlo políticamente los sectores. Pero evidente. Ahora, entonces, esto es demoledor para el peronismo en Argentina. Es al mismo tiempo la posibilidad de una nueva era para ese partido, porque lo que no te mata te fortalece. Y al liquidar a una líder muy controvertida, muy poderosa, además dentro del justicialismo, podría entrar oxígeno para figuras que estaban altamente sofocadas por ella, como Kicillof. Ahora, hay que ver cuán consuetudinarias son las prácticas en el Partido Justicialista y cuán clientelista ha sido ese partido históricamente, y si estas prácticas se derriban tomando preso a alguien, digamos. Es que es cultural y es estructural. Sí, no es una práctica solamente del peronismo, claro, por lo demás, o del kirchnerismo, claro, ¿no? Sin bajarle el perfil al caso de corrupción, sí, por supuesto, que ha significado, pero la corrupción en Argentina es endémica. Sí, o sea, es que por eso también no nos olvidemos que tenemos un hombre de extrema o de ultraderecha como es Javier Milei, que no jamás se imaginaba, o sea, nunca imaginamos, una, que iba a llegar un hombre de ultraderecha con esta característica al poder, y segundo, ¿se acuerdan ustedes cuántos analistas argentinos, sobre todo, decían, le damos 6 meses? Y en 6 meses más va a estar la Y también se han sabido escándalos de Milei y ahí está. Por ejemplo, también es el tema con las criptomonedas. Pero que todo el mundo dijo, con el que este escándalo, ahora sí que lo vota, y ahí está. Pero también habla de un hartazgo del país y de la ciudadanía argentina. Nos queda poquito tiempo para que comentemos las actividades tan intensas, numerosas golpeadoras de la Contralora General de la República. Pero ¿puedo decir una frivolidad previamente, ¿no? Ya que la Ale ha dicho algunas. Yo ya me mandé varias. Así que yo quiero decirle a la Contralora, ¿qué crema usa para tener esa piel en su cara perfecta? Es joven, mijita. Sí, pero igual. Joven, es tan simple como es. No, es más joven que nosotras. Se ve, es más joven que nosotras, pero se Oye, ve. pero algo un poquito menos frívolo, pero en la misma. O sea, reconoces que fue frívolo. Sí, lo reconozco. Lo reconozco absolutamente. Dale. Hay algo, sí, que yo llamaría, y aquí como mujeres. Dale. No es la Dorothy. Es la Contralora General de la República. Sí, pero estamos hablando de... No, lo que pasa es que como su nombre además es muy peculiar, es muy peculiar, y evoca el Mago de Oz, entonces, y además ella tuvo este problema tan como pintoresco con el ex Contralor, que la suspendió, después la tuvo que recuperar. Hay todo un aura de ella que culturalmente
y patriarcalmente nos lleva duda. a mofarnos de... Ya, pero no me hagas sentir mal, pues ya. No, tú no lo has hecho, no. Yo quería pasar el mensaje. Porque Yo solo dije que es su el cara huracán era... Dorothy, y no, ella es la Contralora General de la República que se está tomando muy a pecho su trabajo. Entonces, hoy día las emprendió contra el alcalde de Ñuñoa, bueno, que lo pidió a gritos porque dijo que declarar estado de emergencia no es función de los alcaldes. No, sí, es interesante. Pero además, otras 4. Partimos con las licencias médicas, Sí, partimos pues. en realidad con la confianza legítima, que es Exacto. un problema de los trabajadores honorarios y sin contrata. Seguimos con las licencias médicas, luego las emprendió contra varias irregularidades en los gobiernos regionales, con la mano muy dura contra Orrego en la gobernación metropolitana. Ayer me parece que sacó esta fiscalización sobre la no actualización de los planes comunales de seguridad. Y después las emprendió contra la AMSO, la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, con irregularidades bien conocidas en todo caso, y como decía hoy día lo de Sichel en Ñuñoa. Bueno, y vienen... Harto paño para cosas. Se anunció, y espero que lo haga, porque yo creo que ese es el punto débil de la Contralora, que es el punto que lo separó de Bermúdez, que es si tiene o no preferencia por carabineros, si tiene o no cierto ojito cerrado para allá. Entonces, ella anunció que iba a haber un cruce de los mismos datos que ha usado para el resto de los funcionarios públicos para ver las licencias médicas en las Fuerzas Armadas y de orden. Creo que ahí ella lo anunció, así que me imagino que lo va a hacer. Algunos dictámenes de la Contraloría, recuerdo hace unos años, el año 2000, los periodistas publicamos. Dictamen de la Contraloría determina que hay irregularidades en el Diario de la Nación. Aún me recuerdo ese ejemplo. Pero nadie tomaba en serio el dictamen y se molestaban en cumplir sus recomendaciones. Eso es cierto. Entonces, Es me verdad. parece que Bermúdez empezó ese camino y aunque no esté de acuerdo con Dorothy Pérez, ella lo ha acentuado aún más, es tomar en serio el papel de la Contraloría como el ente fiscalizador del poder público en todas sus dimensiones, y me parece saludable, me parece necesario y parece que es bueno. Como todo, existen los riesgos del personalismo, existen los riesgos de que esto se personalice en ella y en sus gustos y sus preferencias. Ojalá que no, ojalá que sea la emergencia de una institución que esté quien esté, cumpla con ese papel y que el resto del poder político y público le haga caso a los dictámenes de la Contraloría. Ahora, el Estado de Chile ha estado históricamente capturado por poderes fácticos muy vinculados al dinero, al poder económico, y eso en alguna medida se ha ido combatiendo, al menos desnudando, pero también hay capturas gremiales en el Estado de Chile. Y los funcionarios hacen temer a los cargos directivos, que históricamente les temen y por lo tanto no emprenden medidas frente a irregularidades administrativas, que por supuesto en la escala en las que se están dimensionando son tan corrosivas como algunas capturas del mundo empresarial y del poder del dinero. Y esto de pedir el descuento de sueldos a los profesores, probablemente lo vuelva a hacer con la salud, es algo que nunca se ha hecho en Chile, pero no se ha hecho porque, claro, recuperan sus horas de trabajo, pero también por un sentimiento, yo creo que de culpa con esos gremios que han estado fuertemente golpeados por condiciones laborales efectivamente precarias. Claro. Pero sería importante, por ejemplo, tomarse en serio el trabajo funcionario de los profesionales y administrativos del Estado de Chile, pero también tomárselo en serio tanto para cobrarles sus responsabilidades como para dotarlos de las condiciones de trabajo adecuadas, porque no estamos poniendo en las dos cosas. Claro. Y ojalá entonces que estas Claro, lo que pasa es que el fiscalizaciones sector público tampoco tiene derecho a huelga, entonces cuando no tienes derecho a huelga, no tienes derecho, por ejemplo, me enteré hace unos días por accidente que tampoco tienen derecho a cobrar el seguro cesantía cuando son despedidos, porque no tiene seguro de cesantía el sector público, no tienen derecho a indemnización la persona contrata, entonces, claro. Pero no te despiden nunca.
No, pues si eres a contrata te despiden en cualquier minuto. Claro, bueno, ese es el dictamen de la confianza legítima. Claro, que te despiden en cualquier minuto. Y los profesores muchas veces los contratan de marzo a diciembre, los despiden en diciembre y los vuelven a contratar en marzo. Entonces, yo creo que... Bueno, pero Dorothy Pérez en su primer dictamen lo que hizo fue trasladarle esas resoluciones al Poder Judicial, porque había jurisprudencia para evitar eso. Yo estoy hablando de cobrar los días de trabajo. O sea, si no tienen derecho a huelga y encima les van a cobrar los días, es como... Ya también hay prácticas políticas que no son corrupción. 30 segundos. Veíamos la corrupción en Argentina, que es tremenda. Yo creo que es muy importante tener una Contraloría fuerte. Creo que es importante también entender que todos los que pagamos impuestos en este país, que quisiéramos que nuestra plata se gaste de manera honesta y no que se use para ningún tipo de fin que no sea el fin para el cual se ha destinado. Y eso para mí es lo más importante de todo. Absolutamente. Oye, recordémosle a nuestros auditores y auditoras. En menos de 30 segundos. Pucha, yo como estoy apurada con el tiempo ni la escucho, estoy preocupada de otras cosas. No, se escuché, pero no se olvide de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok. ¿Sabían que estamos en TikTok? Pero nunca hemos bailado, ¿ah? Estamos en Facebook, Instagram, X, YouTube. Bueno, en YouTube se tiene que suscribir, no se olvide, porque nos puede ver a cada rato cuando quiera y las veces que quiera. Pues. Y repetirse el plato. Pero sobre todo estamos en la televisión chilena abierta, digital. Basta cuando se encuentren con nosotros y decirnos, ¿y cuándo vuelve a la tele? Oiga, esto es la tele. Estamos en la tele. Esta es la tele. Chile TV, estamos en el 11.2 en la región metropolitana. Hay que buscar... ¿Qué? Es que me están soplando, no alcanzo. Ya no sé darte lo que me dijiste, pero vamos a... que busquen en la página web donde nos pueden ver, y ahí sale toda la información, uchiletv.cl. Listo. Es que estaba repitiéndome porque se me olvidó. Bien, pues. Ya, oiga, vamos a dar a la vuelta con la socióloga, máster en antropología y en estudios culturales, María Luisa Méndez. Ella es doctora en sociología, directora del Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social, más conocido como el COES, a la vuelta de esta breve pausa aquí en Uchile TV. ¿Dónde tengo que mirar? ¿Dentro? Mírame a mí. ¿Cierto? Sí, ya. Tenía 6 meses cuando yo llegué a Holanda. Entonces un bébé. C'est quand j'étais adolescente que j'ai ouvert mon dossier d'adoption, qui a toujours été disponible à la maison. Maria Inés, Yankina Pinchumia. By Facebook, it came up. It was something about the Chilean adoptees. There's something who's not right with this. Niños que fueron dados por muertos al nacer, tráfico de menores. De secuestro y adopción ilegal que hubo durante la dictadura de Pinochet. Yo llego a las 11 de la noche a darle pecho a mi guagua, a la otra sala no estaba. Mi guagua no estaba. Que compré, que vendí, que quité guaguas del abrazo de la madre, pruebas no hay. I got a message on my telephone. We found your mother. Wow, they want to speak with me. Yo voy a volver a Chile, porque yo ahora hago ese compromiso. Estamos de vuelta en Descabelladas y para pasar a nuestro espacio de conversación con una extraordinaria académica que tenemos el lujo de tener aquí en este estudio, María Luisa Méndez, doctora en sociología, directora del Centro de Conflictos y Cohesión Social, el COES, súper conocido ya el COES, produce conocimiento para entender a la sociedad chilena desde una perspectiva, María Luisa, que tú has estudiado harto, que es también la movilidad social. ¿Hay movilidad social en Chile? Bueno, muchas gracias por la invitación y te agradezco la pregunta vinculándola con el COES, porque cuando nosotros recibimos el financiamiento hace ya casi 13 años atrás, se abrió una convocatoria de parte de la Agencia Nacional de Desarrollo e Investigación, preocupados por una de las áreas prioritarias que se habían definido ya hace más de una década, que era la convivencia social y conflicto.
¿sí? Y en ese momento nosotros estábamos experienciando muy directamente todo este ciclo de movilizaciones que tuvo sobre todo la visibilidad del movimiento estudiantil, y en buena medida nuestras hipótesis desde el comienzo fueron aquellas que relacionaron este ciclo de conflictividad con la desigualdad y también con lo que en ese minuto llamamos la promesa rota de la movilidad social, ¿ya? O sea, veíamos que efectivamente buena parte de las movilizaciones tenían que ver con, digamos, un acceso limitado a oportunidades. También en ese minuto ya se estaba viendo un problema de fuerte crítica a las élites y de legitimación, también una cierta crítica a cómo ocurre en la realidad la meritocracia, pero también veíamos que había una frustración respecto de cuánto había sido posible para generaciones jóvenes, sobre todo, o adultas jóvenes, de poder tener esas trayectorias que se habían puesto en el horizonte, como eso que la sociedad chilena era capaz de darnos, ¿sí? Entonces, es un tema que es importante, hay que mirarlo en distintas aristas y solo como para empezar, creo que es un tema que tiene un interés porque se ha contado mucho una historia como exitosa de Chile, que provee movilidad, que logra superar la pobreza, pero eso tiene una serie de complejidades detrás. Si pudiéramos explicar en palabras simples, ¿qué es la movilidad social? ¿Es que yo nazco en una familia pobre y me muevo hacia dónde? Claro, la movilidad social efectivamente es, así en términos muy sencillos, es cambiar tu posición en la estructura social, cambiar tu posición. Y que no es solo ingresos. Que no es solo ingresos también, sobre todo es reconocimiento, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con las sociedades contemporáneas que para dar legitimidad, estabilidad, ¿verdad? Un cierto pacto a la distribución de los recursos en las sociedades, que no son recursos igualitarios, son recursos desiguales, ¿verdad? Hay ciertos principios en donde más o menos nos hemos puesto de acuerdo, ¿ya? Y buena parte de esos principios tienen que ver con lo que hemos llamado la meritocracia, ¿verdad? Que si personas tienen un esfuerzo sistemático y también cultivan sus talentos, pueden acceder a recursos que son limitados y pueden tener también no solo esta retribución material, sino que también simbólica, subjetiva. Entonces, la movilidad social tiene que ver también con una promesa de principios en donde estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y qué ha pasado con la sociedad chilena? ¿Se ha movido o no se ha movido? Porque depende del sector. Hay personas que dicen, no, en Chile tú naces pobre, te mueres pobre y van a pasar 180 años hasta que puedas salir de la pobreza. Y otras personas dicen, no, aquí el que es pobre porque quiere y en realidad basta con esforzarse un poco y va a salir. ¿Cuál es, entre esos dos mitos, qué es lo que muestran los estudios de ustedes? Claro, mira, nosotras conversamos hace no tanto, ¿verdad? Y nos fuimos como hasta los 90, incluso un poco hacia atrás, porque es importante entender también cómo todas estas discusiones que son académicas, pero están en la cotidianidad de todas nuestras familias, tienen que ver con un cambio epocal en donde veníamos de un país que efectivamente estaba con niveles de pobreza extremadamente altos, ¿verdad? Y con una distribución absolutamente desigual, no solo de bienes de consumo, sino que de expectativas de vida, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese minuto se hablaba mucho de la superación de la pobreza y Chile muestra indicadores importantes sobre aquello, pero también fue un periodo en donde hubo, sobre todo con el regreso a la democracia, hubo una ampliación de las oportunidades educativas y laborales importantísimas, ¿ya? Por una parte creció el Estado abrió fuentes de trabajo, no solo directamente en el Estado, sino que en todo el aparato de políticas públicas que el Estado trae consigo. Y también el mercado creció muchísimo. Efectivamente, con la liberalización de la economía en Chile, se abrieron un montón de distintas esferas laborales. Entonces, para esas generaciones de los 90, de fines de los 80, hubo un crecimiento estructural, ¿verdad? En donde grupos importantes logran tener una posición, digamos, mejor en la estructura social.
Pero después de eso, lo que hemos estado viendo a lo largo de las décadas más actuales es que no hay ese crecimiento estructural en donde uno pueda decir, bueno, es la sociedad en su conjunto que está ampliando estas posibilidades, sino que son caminos individuales y caminos azarosos, poco predecibles muchas veces, y donde las fórmulas que teníamos hasta hace poco no necesariamente están funcionando, ¿no es cierto? No necesariamente una carrera universitaria tiene la misma retribución que tenía antes, hay una sobreoferta muchas veces de carreras universitarias con disimilitud de términos de la calidad y las redes. Entonces hay una frustración importante y una de las cuestiones que vimos más reciente fue un estudio que hicimos a propósito de la pandemia, de cómo una parte, digamos, de la clase media, que no era una clase media vulnerable, pero se volvió vulnerable muy rápidamente con el efecto de la pandemia. Entonces, claro, son cambios grandes, epocales de la sociedad, pero eso que explica en parte la frustración que uno percibe. Claro, y la incertidumbre que trae consigo y que alimenta también esa frustración. Ana María, me hiciste recordar a un personaje cuyo nombre no voy a mencionar, que estaba muy preocupado de llevar a sus hijos a uno de los mejores colegios que hay en este país, cuyo nombre tampoco voy a mencionar. Y en un momento él dice, la mejor herencia, el mejor capital que yo le puedo dejar a mis hijos, ... y todos dijimos, educación. No, él respondió, contactos. ¿Por qué te digo esto? Es fuerte. Redes. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que te quiero preguntar, ¿cuánto hay en Chile de meritocracia y cuánto de personas que llegan a donde llegan gracias a, además de sus cualidades personales, dónde vivió, dónde nació, el barrio en el que vivió, la universidad en la que estudió y el mundo con el que se relacionó? Bueno, yo creo que, efectivamente nosotros hemos encontrado y sabemos que tiene finalmente esa forma, ¿no? Esa forma, la realidad es mucho más cruda en ese sentido respecto a las expectativas de movilidad, ¿sí? Yo creo que un tema importante, entendiendo aquello, es dónde creo que radica el problema central, un poco más para analizar la dimensión subjetiva, ¿no? Que un poco lo que decíamos antes, que estos caminos que se suponía que funcionaban, ¿no es cierto?, son caminos que una parte importante de la población toma como suyos, los hace propios, los cree, ¿verdad?, les da legitimidad, pero no necesariamente traen esa retribución, ¿sí? Por ejemplo, estudiar una carrera universitaria. Por ejemplo, estudié una carrera universitaria que hasta hace un tiempo atrás tenía estatus, pero ahora resulta que la asimetría entre estudiar leyes en una universidad de élite en Chile versus una universidad privada que no tiene ese reconocimiento es enorme. Entonces, yo creo que la frustración que involucra decir yo voy a seguir ese camino, esto es lo que se me dijo que había que hacer, pero no tener esa retribución esperada es muy importante. Ahora, lo que también hay que reconocer son los aspectos que a veces se invisibilizan con esta narrativa, que es muy dominante y con la cual estoy de acuerdo. Pero también tenemos un periodo en donde hay como también claros que son interesantes, un poco lo que hablábamos la otra vez con Alejandra. Este es un periodo que le hemos puesto varias, es el periodo de la movilidad social de las mujeres, ¿sí? Es un periodo en donde si hay movilidades, digamos, que quizás son de más largo recorrido, que avanzan más puestos, por decirlo de esa forma, es entre las mujeres. Entonces, también es un periodo interesante porque hace ciertos cambios, digamos, que son muy notorios en sociedades como la de nosotros, que son bastante más tradicionales. Entonces, tenemos ese tipo de barreras, ¿verdad? Tenemos una población que trata de seguir esos caminos, pero esos caminos no te llevan al mismo destino necesariamente. Pero también hay espacios donde ha habido ciertos cambios que son interesantes y que son muy importantes de observar. Uno de ellos es la mujer, ¿no es cierto? Las mujeres que logran tener trayectoria, pero también son aquellas que bajan más rápidamente cuando hay un golpe en sus trayectorias personales o laborales, ¿ya? Pero si se cuidaran esas trayectorias son tremendamente valiosas, ¿sí? Y también en ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, sabemos la minería es uno de los sectores que provee
mayor movilidad social, porque efectivamente contrata a muchas personas que vienen, quizás son los primeros y primeras profesionales de su familia, y tienen mejores remuneraciones, nuevas tareas y más reconocimiento. Entonces, hay también otras historias que contar dentro de esta historia un poco más compleja sobre la frustración de la movilidad. María Luisa, recién cuando mencionaste lo de la promesa rota de la movilidad, me acordé inmediatamente de La tiranía del mérito, de Michael Sandel. Porque, claro, es una tiranía tener que competir en condiciones completamente desiguales, un chileno respecto del otro, una chilena respecto de la otra, y más encima con la culpa de que si te va mal es porque lo hiciste mal, pues tu culpa. Sí. No hay ninguna responsabilidad de la comunidad, del Estado, del derecho, sino que todo es individual. Es muy frustrante eso, ¿no? Claro, y o sea, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que hemos querido, discutiendo con estos autores y con otros también y otras, es tratar de entender hasta qué punto nuestra sociedad también puede abrirse a pensar en la movilidad social como un proyecto colectivo, ¿ya? En el entendimiento de todo el desgaste que ha generado para el tejido social, para la disposición a la cohesión, incluso el hecho de internalizar los éxitos y los fracasos de la movilidad social, ¿sí? Pero también hay otra parte importante de esa historia, que parte de la frustración tiene que ver con constatar estos mecanismos de reproducción en los sectores más acomodados de la sociedad, y que no solo se forman como históricamente, sino que también son resultado de un proceso de ascenso social que se dio muy importante en los 90, pero que se consolidó como una clase media alta con bastantes mecanismos de cierre. Entonces, efectivamente, yo creo que parte de la discusión que tenemos que dar como sociedad para pensar en estos temas que siguen siendo importantes para la gente tiene puesta esa expectativa en transformar sus vidas, o al menos poder tener la posibilidad de transformar sus vidas, pero entendiendo que los recursos que están disponibles son recursos que se movilizan colectivamente también, y ahí generamos mucho valor, ¿no es cierto? Bienes públicos, por ejemplo, en becas, en buenos mentores o mentoras, en empresas que se abren a la diversidad, en sus contrataciones. Entonces, creo que sí, y lo de la tiranía del mérito estoy absolutamente de acuerdo contigo. Eso yo creo que es parte también del cansancio, del malestar, ¿no? ¿Por qué tú dices en este estudio que la movilidad de salto largo de las mujeres es más beneficiosa para la sociedad que la de los hombres? ¿Qué pasa cuando la mujer se pega esos saltos? Mira, pasan varias cosas, ¿ya? Una de ellas es que esto de verdad que no lo digo porque soy mujer, lo digo porque, pero porque lo hemos estudiado mucho y se ha estudiado mucho en distintos contextos, ¿ya? Las mujeres tienen una forma bastante más colectiva, grupal, de vivir sus procesos de movilidad social, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las mujeres que desarrollan trayectorias de ascenso social de largo recorrido, es decir, que son generalmente muy nuevas, muy síndrome de la impostora, etcétera, son mujeres que intentan en su práctica generar aprendizaje, generar mentoría, desarrollar redes, etcétera. Entonces, eso de alguna manera abre espacio, por supuesto, para otras mujeres que... O sea, moviliza más. Claro. A más. Y en sus propias formas de relatarlo, que son muy valiosas como discurso para pensar la vida cotidiana, son mujeres que no lo atribuyen exclusivamente a su éxito individual, ¿sí? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, las mujeres que tienen estas trayectorias de movilidad social, está también bastante estudiado, tienen un impacto muy importante en por supuesto, las trayectorias de las familias, y le dan también mayor estabilidad a las trayectorias de ascenso de las familias por completo. Y generan también un ejemplo muy positivo, no solo en las hijas, sino que también en los hijos, ¿sí? En torno a las relaciones más igualitarias en el ámbito laboral, en la distribución de roles, etc.
Claro. Ana María, nosotros estábamos analizando cuando comenzó el programa las primarias, o sea, la franja electoral que partió hoy día de las primarias, ¿no? Y la primera imagen o la primera pieza es la candidata Janet Jara, ¿no es cierto?, que cuenta su historia. Y su historia es una historia desde una madre dueña de casa, un padre mecánico, ella perteneciendo al barrio El Cortijo de Conchalí, yendo a un liceo público y termina, ¿no es cierto?, en una universidad como la Universidad de Santiago y logra sacar un título profesional. ¿Cuántas historias parecidas a ellas, a esa historia, conoces tú en las investigaciones que se han hecho? ¿Por qué te lo digo? Porque en Janet Jara tenemos que agregar además el factor político, que permite también, ¿no es cierto?, que su propia historia se impulse a través de la militancia de un partido que finalmente la lleva a un gobierno y le da una exposición. Sí. Te pregunto, en esa línea completa, ¿cuántos casos parecidos hay? Mira, es súper interesante la pregunta porque de hecho nosotros hicimos 300 entrevistas en profundidad con personas que habían tenido ascenso social, ¿ya? Y tratamos de buscar con criterios bien amplios, no meternos como en nichos, ¿ya? Sino que más o menos rango etario, género, etc. Y sorprendentemente, Janet Jara, no sé cuánto tendrá, pero debe estar bordeando los 50. Bordeando, claro, está como en 48, 50, ¿no? Claro. Por ahí. Es como de la generación que entró a la universidad en los años 90, comienzos de los 90, ¿sí? Claro. Y esa generación es una generación bien especial porque, sobre todo en universidades como la USACH, que sale mucho en las entrevistas, es una universidad que en esa época logra reunir a personas que vienen de distintos orígenes sociales. Y fue de las últimas, porque la Universidad de Chile se elitizó bastante más rápido durante la democracia y lo que han tratado como de corregir con programas de mayor integración, pero la Universidad de Chile se elitizó más rápidamente. Eso quiere decir que llegaron más estudiantes de colegios privados pagados, a diferencia de la Universidad de Santiago, ¿ya? Entonces, esa generación, tenemos muchas historias de mujeres y hombres que en ese contexto lograron algo muy virtuoso, que era efectivamente convivir entre personas que tenían historias de vida muy diferentes. Y no es tan aislado lo que nosotros estamos tratando de conectar también, que es capital político y movilidad social, ¿ya? Ahora, yo creo que es justamente parte de la discusión que tenemos que dar, que la movilidad no es solamente, si queremos ponerlo en términos brutales, ganar más plata. No es eso solamente. Es para muchas personas la movilidad social es tener acceso a mayor conocimiento, mayor información, por supuesto que mayores contactos, de desarrollar una trayectoria satisfactoria para ti mismo, poder hacer cosas extraordinarias. Muchas mujeres te dicen eso, quiero hacer cosas extraordinarias. Y por lo tanto, la política es un espacio para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo no creo que uno pudiese decir Janet Jara representa a una población mayoritaria. No, pero sí representa a un grupo que yo creo que le hace mucho sentido también la historia de vida que ella está contando, ¿ya? Porque está poniendo un acento generacional que yo creo que es bastante distinto a lo que podría transmitir, por ejemplo, Carolina Toá, que efectivamente están marcando la diferencia entre una trayectoria más de reproducción de élite progresista a una trayectoria de movilidad social con ascenso social. Entonces, siendo más o menos de una generación similar en términos etarios. Así que yo creo que sí es un discurso que tiene bastante resonancia, yo creo. Nos alcanza para la última pregunta y lo voy a hacer yo. Ok. No, es lo siguiente, porque la movilidad social tiene expectativas de seguir moviendo hacia arriba, pero en sociedades como la nuestra, en que no hay un Estado que provea derechos sustantivamente, también existe el descenso social y la posibilidad, o sea, la vulnerabilidad es tremenda. Te enfermas grave y caíste en la pobreza inmediatamente, o la cesantía del marido, o digamos, incidentes vitales que son propios de una trayectoria de vida común y corriente te pueden desplomar en tu posibilidad de movilidad social o en lo que avanzaste en ese ámbito. Entonces, es bien frustrante eso. ¿Se mide? Sí, nosotros de hecho el estudio que hicimos con un grupo de colegas es un informe que hicimos para la CEPAL. Hablamos de la pauperización de las clases medias. Es un concepto fuerte, pero es un concepto que se está usando en Europa también, y que se ha conectado mucho también con el malestar político, porque en un momento determinado en las sociedades empieza a haber
a decaer el optimismo acerca del futuro, ¿ya? Un indicador del optimismo acerca del futuro es cómo crees que van a estar tus hijos en el futuro, si van a estar mejor o peor que tú en términos estrictamente sociales, tu posición social. Y Chile ha tenido como bastante estabilidad en el optimismo, pero eso se ha ido como estancando. Y en Europa eso se ha ido decreciendo. Y en ese periodo de crecimiento tuvo que ver con manifestaciones políticas bien complejas, algunas que todavía no terminamos de entender, como los chalecos amarillos, pero también de manifestaciones de extrema derecha que buscan simplemente como otra salida. Entonces, el descenso social por frustración de expectativas, porque la sociedad no te entrega justamente lo que prometió, genera desapego, genera un problema altísimo de cohesión. Sobre todo lo quiero poner como desapego, porque realmente pagar los impuestos es parte de eso, ¿no? De comprometerse a que con eso se puede dar oportunidades a otras personas como a mí también me las dieron. Entonces, eso puede generar también un desapego en términos de políticas públicas, de proyectos colectivos, etc. Y conflictividad. Y conflictividad, por supuesto. María Luisa Méndez, doctora en Sociología, directora del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, COES. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros, por compartir tu tremendo conocimiento en esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a mis queridas amigas, Mirna, gracias. Alejandra, gracias por compartir Ya sus saben, frivolidades conmigo. Próximo miércoles, Código Doña Lucía. Ya, me avisas tú. Les voy a avisar con qué voy a venir. Acuérdese, síganos en las redes sociales, estamos en todas. En YouTube, ¿cómo se dice? YouTube. Eso. Ya. Oye, y prepárense para la lluvia. Que viene. Sí. Y ojalá que no se corte la a luz. limpiar No se las corte la luz, canaletas. por favor. A la compañía de electricidad, por favor, pónganse las pilas. Y a nuestra audiencia, 1.000.000 de gracias por seguirnos. Se puede repetir en YouTube este y cualquier otro capítulo. Y que tenga muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles.